Buenos días a todos. Buenos días a todos y bienvenidos al Innovation Talks de energía. Innovation Talks es una iniciativa de iGeneris, que es, como sabéis, una firma de innovación y venture building, y Foro de Foros. Y lo que pretendemos es crear un espacio dinámico en el cual podamos conversar, intercambiar ideas innovadoras sobre un vertical, sobre un sector en concreto. Hoy va a ser sobre la energía. También es un espacio en el cual, bueno, pues lo que queremos es que os conozcáis, que intercambiéis también vosotros ideas en un ambiente, como veis, pues muy relajado y pues para poder conversar, ¿vale? Soy José López, soy Managing Partner de iGeneris y voy a moderar este estupendo panel. Y hoy, ¿sobre qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar sobre los retos que tiene el sector energético y cómo ideas innovadoras, cómo proyectos innovadoras pretenden dar respuesta a los retos y desafíos y oportunidades que tiene, ¿vale? Entonces, bueno, pues voy a presentar en primer lugar a este panel. En primer lugar, Ángela Pineda. Ángela es física, tiene un máster en física y luego también un máster por ESADE, supongo ya más temas de gestión. Sí, más adelante, de innovación también. Y de innovación también, bueno. Y ha pasado por diversas compañías, entre ellas Repsol, Maxam, NTT Data, y ahora está como Senior Venture Builder en EDP, adaptando nuevas tecnologías en proyectos energéticos. Así es, ¿no? Así es. Muy bien, Ángela. Bienvenida. Muchas gracias por la presentación. Muy bien. Y por la invitación. Estela, a continuación, Estela Vilches, que es ingeniera química, tiene también un programa de gestión de emprendimiento en Deusto, PDD en IS, y has estado muchos años en Enagas, ¿no? Sí. Responsable de innovación abierta, responsable de nuevas tecnologías. Y luego algo muy curioso, en Enagas hubo una época en la que todos los proyectos de intraemprendimiento les permitían a los intraemprendedores ser founders de esas iniciativas, de esos proyectos que salían. Bueno, y Estela es co-founder de uno de esos proyectos, de Ser con Gas. No sé si luego tendrá sentido que nos cuentes sobre ello. Perfecto, sí. Bueno, ahora lleva varios años en Moeve, antigua Cepsa, y es responsable de innovación abierta. Correcto, muchas gracias. Bienvenida. Gracias, igualmente a todos. Sí. La siguiente, Sandra Blázquez. También eres ingeniera química, sí. Y tiene un máster en gestión medioambiental y también tienes una extensa carrera dentro de Repsol. Empezaste como científica, ¿no? Cosas muy científicas en temas de I+D. También tiene mucha experiencia en temas regulatorios, en asociaciones nacionales y europeas. Y en 2019 ya pasó al departamento de Corporate Venture Capital, y desde 2022 responsable de la innovación abierta en Repsol. Eso es. Y en relación con eso es la directora del hub tecnológico All for Zero, que con Arcelor, Holcim, Iberia pretenden dar respuesta a los problemas de descarbonización y economía circular a través de pruebas de concepto. Eso es, muy bien. Muchas Bienvenida, gracias. Sandra. Gracias a todos. Y por último, Ramón Cajal, ingeniero industrial. Sí, correcto. También muchos años en temas energéticos, sí, de renovables y de oil and gas. Sí, correcto. ¿No? Y también has pasado por diversas empresas, sí, E.ON, Endesa, correcto, Enagas y ahora Capital Energy. Y desde hace relativamente poco... 3 meses, 4. 3 meses, muy bien. Pues está liderando las operaciones de un spin-off que se llama Kinegos, a través del cual Capital Energy pretende, a través de iniciativas de Venture Building y Venture Capital, pretende dar, o a través de esto canalizar proyectos de digitalización y proyectos de sostenibilidad. Seguro que luego nos cuentas sobre ello.
Bienvenido, Ramón. Muchas gracias. Muchas gracias. Y también antes de empezar, pues me gustaría agradecer, Margarita, a Foro de Foros. Es un gusto hacer proyectos como este con vosotros y también pues a todo el equipo del Perro y la Galleta, pues que nos van a cuidar durante este rato, pues para que estemos todavía más cómodos. Y por supuesto a vosotros, pues bienvenido. Vale, bueno, pues vamos a empezar, ¿no? España está afrontando, ¿no? o está acelerando la transición energética, pues poniendo el foco por supuesto, en temas de renovables, a través de energías renovables, a través de tecnologías de almacenamiento y a través de la digitalización de lo que son las redes, ¿no? Es verdad que, o al menos hoy por hoy, la mayoría de la inversión se la está llevando la solar para autoconsumo y eólica, pero también se está apostando, como sabéis, pues por el hidrógeno verde o por baterías de ion litio para acelerar la transformación del almacenamiento. Y luego, por supuesto, todo lo que está relacionado con mejorar la eficiencia en general de la gestión de la energía, en comercialización, integrando renovables y aplicando nuevas tecnologías, ¿no? Pero también existen algunos desafíos pues, que parece que todavía no hay una respuesta clara, ¿no? Todo lo que está relacionado con modernización de redes, modernización de infraestructuras y luego también la excesiva dependencia que hay o la no dependencia de materias primas que son críticas pues, para poder alcanzar los objetivos de la Unión Europea para 2030, ¿no? Bueno, pues un poco de todo esto es lo que pretendemos hablar con este estupendo panel. Y entonces, bueno, para abrir así un poco el diálogo y como hemos venido para hablar para temas relacionados con la innovación, me gustaría preguntaros, desde vuestro punto de vista, ¿cuál pensáis que es la innovación que os parece más interesante, más importante, que ha sucedido en los últimos 5 o 10 años y desde ahí, ¿qué estáis haciendo en vuestras respectivas empresas pues para sacar partido de todo ello, para ayudar a dar una respuesta mayor y cómo la estrategia de vuestras empresas se está alineando con todo eso? ¿Quién empieza? Buena pregunta para empezar. Si queréis empiezo. Estela, sí. Voy a hablar de la IA generativa, pero porque en los últimos años, si vemos en las tablas de cuánto tarda una nueva tecnología en alcanzar 1.000 millones de usuarios. Y hay tablas pues, que ponen el automóvil, ponen el teléfono, ponen internet creo que fueron 7 años. Y a partir de ahí, a partir de internet, ya pues casi dejamos de hablar de años para alcanzar esos números. La IA generativa de ChatGPT pues consiguió batir el récord que creo que tenía Candy Crush y fueron días. Entonces estamos hablando de 15-16 días. Con lo cual las nuevas tecnologías ahora mismo pues nos adelantan por todos lados. Creo que nuestra misión como grandes corporaciones es saber adaptarnos lo antes posible a los nuevos usos que nos facilitan los desarrollos tecnológicos y ser de los primeros en implementarlo, ¿no? Entonces, bueno, yo quería destacar la IA generativa, pero por toda esa agilidad que ha tenido en llegar a nuestras casas, ¿no? De todos. Muy bien. Yo estoy de acuerdo en que yo creo que la mayor disrupción de los últimos años puede ser lo que comentaste, la IA generativa, y cómo en las empresas vamos a ir adaptándolas para ir mejorando procesos, eficientando procesos internos y externos, pero por también dar algún otro punto un poco más desde el punto de vista de la energía, de la tecnología, el cómo hemos aprendido a utilizar productos que son un residuo, ¿no? O sea, que la nueva materia prima ahora es un residuo, pues como todas esas tecnologías que están ayudando a transformar estos residuos en energía, para las energéticas, creo que es una disrupción muy importante porque nos permite poner soluciones en el mercado que sabemos que estamos mirando todos a 2030, 2050, pero hay soluciones que pueden entrar antes en todo
la transición energética y la lucha contra el cambio climático, y gracias a estas tecnologías de economía circular pues podemos tener combustibles renovables que podrán ayudar a esta descarbonización antes. O sea, esta sí que es una innovación que está en la estrategia de Repsol, es uno de los pilares, la economía circular a través de los combustibles renovables, que puede venir de residuos urbanos, residuos forestales, aceites de casa. Bueno, pues al final todas esas tecnologías que implican la economía circular creo que para nosotros también es relevante. Pues mira, para mí acaban de dar varios puntos, ¿no? O sea, yo a lo mejor lo que veo es que el sector energético en los últimos 5 o 10 años se ha transformado radicalmente y ha sido producto fundamentalmente de 3 vectores, ¿no? En primer lugar, la digitalización. En segundo lugar, la descentralización de las fuentes de generación de energía y realmente el impacto que han tenido el despliegue de las energías renovables. Y por último, la sostenibilidad. Y la sostenibilidad mirándolo en todo su espectro, ¿no? Hablabas de circularidad, que me parece clave, ¿no? Todo lo que es... o sea, contribuir desde la circularidad a generar combustibles sintéticos que tengan un impacto cero sobre lo que es el ciclo de carbono es fundamental, y son temas de biomasa, ¿no? El reutilizar toda la parte de los residuos para generar, digamos, pues, combustibles sintéticos, como lo has dicho, es fundamental. Y luego, clarísimamente para mí hay otro punto muy importante que es qué impacto han tenido las infraestructuras de generación renovable, al ser infraestructuras que generan de una manera, bueno, pues no predecible, no lineal, y cómo el despliegue de los almacenamientos, que creo que es otro de los grandes puntos y punto clave del sector energético, va a posibilitar realmente la integración de estas tecnologías. Sin el almacenamiento, creo que no sería posible, y sin la digitalización, creo que tampoco, porque hay otro punto que has tocado al principio, que es la gestión de la energía. Digamos, el sistema se está haciendo tan complejo, con un mix tan variado, con tantas fuentes de generación que es necesario integrar y gestionar, que sin tecnología, sin digitalización, creo, bueno, no sé, que yo no lo veo viable. Sí, sí. Pues yo lo mismo si necesito el micrófono porque el frío no perdona. Gracias. Bueno, pues un poco al hilo de lo que comentabas sobre el tema de la generación renovable, yo me voy a ir un poco al lado de la ingeniería. Y es por todo sabido que en EDP nuestro foco es precisamente el despliegue de generación renovable. Y quería barrer un poco para casa y destacar 2 proyectos que han sido clave en nuestra estrategia, aunque uno en solar flotante y otro en eólica flotante. Un poco con la idea en ambos, ¿no?, de usar aquellos espacios, en este caso acuáticos, que no se usarían de otra manera. Entonces hubo un proyecto, bueno, se inauguró en 2022, un proyecto en Alqueva, que es un embalse en Portugal, en el que se instalaron, bueno, unos cuantos paneles de solar flotante que tienen una producción anual de 7,5 gigavatios hora. Eso da soporte a 1.500 familias de la región. Y lo bueno que tiene este proyecto es que tienes solar, pero también tienes el embalse, con lo cual estás reaprovechando las infraestructuras de conexión eléctrica que ya tienes disponibles, estás utilizando ese espacio que de otra forma no se haría, y además, bueno, pues también cuando tienes paneles sobre el agua evitas un poco la evaporación, lo cual en Portugal, en España, pues viene fenomenal. Y de hecho se está implementando también otro proyecto de solar flotante en Singapur en este momento. Y luego un proyecto importante también fue el de eólica flotante, en el que combinamos tecnologías de oil and gas, como las plataformas flotantes, y les pusimos una turbina encima. Y eso permite tener eólica pues a más de 40 metros de profundidad, y de nuevo reaprovechando esos espacios. Hay también un proyecto piloto. Realmente aún no están muy, digamos, no son del todo maduras o escalables las tecnologías, aunque están probadas. Pero yo creo que también el futuro puede ir por ahí. Interesante. Y relacionado con todo esto, ¿cómo visualizáis el futuro del sector energético en España, por ejemplo, para 2030? ¿No? Aquí, esta pregunta la solemos hacer en todos los Innovation Talks, ¿no? Imaginaos un titular en expansión o en Financial Times en 2030, ¿no? ¿Cómo podría ser eso? ¿Qué ha sucedido en el sector energético español
qué sería deseable que sucediera, ¿no? Y también cuáles son las barreras que pueden impedir que eso suceda, ¿no? Si tuvierais que definir, oye, el titular, ¿no? Cada uno de vosotros, ¿cuál sería vuestro titular? Yo tengo una. Sí. Todas las tecnologías han sido tenidas en cuenta para la transformación energética. O sea, ahí creo que hasta 2030 está a la vuelta de la esquina. Realmente en temas de proyectos en ingeniería de energía 5 años es muy poco. Nada, sí. Pero es verdad que estamos hablando de un montón de tecnologías y creemos que hay algunas que todavía no existen y que van a tener un papel muy importante en la transición energética, y hay otras que existen pero a lo mejor no están teniendo el apoyo adecuado. Entonces, nosotros abogamos por la neutralidad tecnológica, que todas aquellas tecnologías que puedan contribuir a frenar el cambio climático sean tenidas en cuenta para sumar a las ya existentes. Ese para mí sería el titular. Tu titular, Sandra. Muy bien. Más titulares. Yo el mío sería los objetivos establecidos en el PNIEC en 2024 se han cumplido. Con que se cumplan ya me parece suficiente, porque realmente en este momento los 2/3 de toda la energía que consumimos proviene de fuentes fósiles. En el PNIEC eso se disminuiría a la mitad, o sea, un 48%. Y eso es extremadamente complicado de hacer, pero pasa por un gran despliegue de renovables, pero no solo. Es súper importante las redes, realmente reforzar las redes eléctricas. Sin redes no va a pasar. Y también la electrificación, es decir, la electrificación de nuestros consumos, el consumo doméstico, la industria y por supuesto también el transporte, aunque no siempre se pueda electrificar y se necesiten moléculas verdes para ello. Sí, sí. Yo tengo un coche eléctrico. O sea, estás en el camino. Sí, por supuesto, sí. Claro. Bueno, pues desde la compañía nosotros llevamos prediciendo un futuro titular y es uno de los compromisos que tenemos, que es que Moeve es una compañía en transformación y nos comprometemos a que en 2030 el 60% de nuestro EBITDA venga de negocios sostenibles. Creo que eso es súper relevante para una compañía que nació de Oil and Gas, que Cepsa construyó la primera refinería de España en Tenerife, que actualmente se está desmantelando. Estamos convirtiendo nuestras refinerías en el sur. Cepsa, sobre todo, pues construyó sus refinerías en el sur, en Andalucía, en Huelva y Algeciras, a Energy Parks. Y llamamos Energy Parks porque queremos producir diferentes energías. Tenemos un fuerte posicionamiento, que me mirabas muy bien, Ángela, moléculas verdes. Creemos mucho en ese futuro de la combinación de electricidad y moléculas verdes. Vamos a poner nuestras estaciones de servicio como multienergías, también, por supuesto, carga rápida, pero también biodiesel. Así que, por supuesto, ese 60% es un compromiso público que tiene la compañía y que quiero reforzar aquí. Bueno, yo creo que hace años, cuando hablabas del 2030, sonaba muy lejos, ahora ya está aquí al lado y coincido contigo que queda poquísimo. Yo, si tuviera que dar un titular, lo mismo que el PNIEC, creo que no va a suceder. A mí me encantaría que España fuera líder en energía verde y exportador de energía. ¿Qué significaría eso? Que realmente hemos sido capaces de desplegar e integrar toda la capacidad de generación en fuentes sostenibles que vemos, y coincido contigo que creo que hay espacio para todos y es necesario porque la energía renovable con tecnología eólica, tecnología solar, mal gestionada haría inviable lo que es nuestra forma de vida actual. Creo que tiene que haber otras fuentes de energía que sirvan de soporte al sistema y eso va por combustible sintético, por gas natural y por otras fuentes de energía. Y luego el si somos capaces de exportar significaría que realmente estamos explotando toda la capacidad de generación que decimos, ¿no? Al final siempre se dice, oye, España tenemos primero un enclave privilegiado porque somos casi una isla. Creo que eso es fundamental y nos permite ser receptores de muchas fuentes de energía fósil. Por otro lado, adicionalmente
realmente tenemos sol, que es una fuente de generación natural, tenemos viento y tenemos capacidad de hibridar, que es otro de los puntos que has dado, ¿no? con esos dos proyectos, ¿no? Que estáis hibridando infraestructuras, tenemos capacidad de hibridar y gestionar infraestructuras hibridadas, ¿no? Entonces, al final, para mí es, oye, si fuéramos capaces realmente de explotar todo el potencial que teníamos o que tenemos, nos podríamos convertir en un agente relevante dentro del sector energético y más dado el contexto actual y el contexto geopolítico que tenemos en el mundo, ¿no? Que no hay que olvidarlo y dejarlo de lado, ¿no? Sí. Para mí sería el... Habéis hablado de manera tangencial, ¿no? Del mix, ¿no? Del mix energético, ¿no? De la matriz energética que tenemos en España, solar, eólica, etcétera. ¿Cuál pensáis que va a ser el mix, por ejemplo, en 2030? Y también, ¿cuál sería el mix deseable desde vuestro punto de vista? A ver, si te remites al PNIE, te lo deja claro, ¿vale? Te dice, oye, mira, pues tú vas a tener un 75% de potencia instalada de renovables, la nuclear va a ir apagándose, prácticamente se va a quedar a la mitad, de 7 gigas a 3 gigas, la parte de carbón va a desaparecer, bueno, el gas sigue teniendo una importancia preponderante y, por último, toda la incursión de las nuevas tecnologías, como puede ser el vector del hidrógeno o la biomasa. Digamos, si tú me preguntas a mí, yo creo que no alcanzaremos el 75% de potencia instalada de renovables, creo que sí que nos quedaremos en un 60% y no porque no haya emplazamientos factibles o tecnología o inversión. Esto es más un tema administrativo y de gestión del permitting, que en España, bueno, pues por desgracia, uno de los puntos, y yo creo que no es solo de la parte de renovables, yo creo que es para todo proyecto industrial, uno de los puntos más complicados es el permitting y la burocracia que tenemos y la regulación que tenemos para sacar adelante determinados proyectos, ¿vale? Entonces, no alcanzaremos el 75%, yo creo que nos quedaremos en un 60%. Yo creo que las nucleares sí se irán apagando, pero por un tema de timings, es decir, tú cuando das el ok a apagar una nuclear, se empieza un proceso que pararlo no es sencillo, con lo cual sí que pasaremos de esos 7 gigas instalados a los 3 gigas que se esperan. Creo que el gas tendrá un papel preponderante y aparecerán los combustibles sintéticos teniendo también un perfil muy relevante, estarán alrededor, pues yo creo que aportarán más del 22% que se dice en el, bueno, no sé si un 16 o un 22, bueno, pero alrededor del 20, más de ese 20% que se dice, y luego esperemos realmente que la tecnología de hidrógeno, digamos, se acelere más. A mí me gustaría que se acelerara más de lo que se prevé, ¿no? Se habla mucho del cuál es el vector energético, realmente no estará maduro hasta dentro de 10-15 años por un tema también de electrificación, por un tema de tecnología de electrolizadores, por un tema de utilizar de precios única y exclusivamente, porque producir un kilogramo de hidrógeno verde está alrededor de los entre 5 y 6 euros, producir un kilo de hidrógeno negro está entre, pues, alrededor de los 2 euros, ¿no? Si realmente no somos capaces de acelerar la tecnología, pues simplemente porque el dinero es muy caprichoso, pues no destinaremos los euros ahí. Entonces a mí me gustaría que penetrara más el hidrógeno. Realmente te hablan que va a tener un giga y medio, una cosa así. Oye, pues que fuera mayor. Y evidentemente que consiguiéramos, que eso es otro de los puntos clave y que yo creo que es que se acelerara la electrificación. ¿Y por qué que se acelerara la electrificación? Porque si no se incrementa la demanda, que eso está sucediendo, o sea, la demanda no está creciendo como se preveía, es imposible que despleguemos las tecnologías que pensamos. Si no penetra el vehículo eléctrico, gracias Estela, no conseguiremos que esto suceda. Sí. Al final es un tema también, o sea, lo que dice Ramón, es un tema de infraestructuras, de incentivos, porque al final la transición es cara y nos estamos dando cuenta que va a ser más cara de lo que pensábamos que iba a ser. Entonces es un tema de apoyos de los gobiernos, de esas infraestructuras para el despegue del coche eléctrico. Yo también tengo uno, Estela. Pues es verdad que hacen falta infraestructuras, lo mismo con el hidrógeno. En todo lo que estamos diciendo, yo creo que el almacenamiento es clave para la intermitencia de las renovables, para todo el tema de infraestructuras es clave un almacenamiento térmico y eléctrico y va mucho por esa mejora de infraestructuras y de incentivos para que todos hagamos este cambio. O sea, el mix al final va a depender mucho de eso. Sí, luego hay sectores pues que sabemos como aviación que tienen unos compromisos que tienen que ir año a año aumentando el porcentaje de combustible sostenible que se utiliza en los aviones. Entonces eso se va a cumplir. En España nuestros clientes, ¿cuándo se van a descarbonizar?
no sabemos si van a estar disponibles el porcentaje de todos nuestros clientes. Sinceramente también pensamos que no todos van a poder descarbonizarse al ritmo que nuestra compañía, pero estamos en un mundo global, ¿no? Y eso no va a parar los proyectos de producción que tenemos en el sur de España, porque estamos cerrando pues, acuerdos ya en el norte de Europa, que sí que pues, hay clientes más avanzados y donde nos permiten tener una garantía de la futura demanda que nosotros necesitamos para que salgan los proyectos con la mayor rentabilidad posible para todos, ¿no? Que... Sí. ¿Qué opinas del mix, Ángela? Pues lógicamente yo tengo que decir que vamos a tener muchas renovables, pero la pregunta es ¿cómo? Porque hablabas de un punto muy importante, parece no, vamos a poner tantos gigas de renovables y eso parece que se hace solo, pero la realidad es que se podría pensar que la tecnología es un problema, pero la tecnología no es un problema, porque la tecnología está. Los problemas son los permisos administrativos, el problema está en la cadena de suministro, que te lleguen las cosas a tiempo, porque hay unos retrasos brutales en las cadenas de suministro que están retrasando todas esas obras nuevas de construcción de parques solares, de eólicos, de redes. Un problema de mano de obra. Es difícil encontrar mano de obra para realizar esas construcciones y también de alguna manera tiene que cambiar la relación contractual con los consumidores, ¿no? Porque al final son los consumidores los que van a decidir si se produce la electrificación, si se produce la descentralización, si vamos a tener flexibilidad. Entonces yo creo que y se me olvidaba, súper importante, la financiación, que también lo habéis comentado. ¿Quién paga la fiesta? ¿Quién paga la fiesta? Al final, en este contexto de precios bajos de energía y de falta de incentivos, como decía Sandra, para los consumidores, para electrificarse, pues estamos ahí y tenemos poco tiempo, que eso es casi lo peor, tenemos poco tiempo para hacerlo. Estamos hablando mucho de las tecnologías de generación de energía, ¿no? Sobre todo lo demás, ¿no? Que al final comentabais, esto no va solo de cuáles son las fuentes de generación, sino que tiene que ir todo de manera balanceada y acompañada, ¿no? Sobre el resto de soluciones que se necesitan o que se están desarrollando, ¿no? Pues redes inteligentes, soluciones para usuarios, todo el tema de análisis de datos, tecnologías de almacenamiento, ¿no? ¿Qué opináis sobre todo eso? ¿Qué es especialmente importante de todo lo que se está haciendo y qué es necesario pues, para que esos objetivos que de manera global vamos buscando en este sector pues se puedan cumplir, ¿no? ¿Qué os parece especialmente importante e interesante? Bueno, a ver, solo un punto que decías, cuando se tensiona la cadena logística, solo por dar un dato, yo que yo llevo poco tiempo en renovables, pero realmente cuando empezamos, construir un mega de eólica costaba más o menos 0,8 millones, ahora cuesta más de 1,2 millones construir un mega de eólica. No es solo como dato, ya han pasado 4 años, o sea que fijaros cómo están tensionadas las cadenas logísticas. Y ahora, tomando esta pregunta, ¿no? Hay otro punto de los que habéis apuntado que es la importancia de los clientes y el prosumidor. Yo creo que hay un mercado que es el mercado de la flexibilidad, que realmente es necesario, o como a mí me llama mucho la atención, ¿no? Que es la participación de cada uno de nosotros dentro del sector energético, tanto como clientes consumidores de energía, como generadores de energía, y tener la capacidad incluso de llegar a comercializar nuestra propia energía almacenada en nuestros vehículos eléctricos por medio de la gestión de nuestras propias viviendas, moviendo paquetes que podamos mover en el intradiario. Creo que eso es algo que llegará. Es decir, evidentemente el almacenamiento, ya lo he dicho al principio, ¿no? Pero si me preguntas algo que sea más allá de lo más obvio, para mí es la participación de los clientes dentro del sector energético, no solo con un rol de, oye, pago una tarifa de consumo, sino realmente con un rol dentro de la generación, participación y estabilización de lo que es el sector eléctrico. ¿Y cómo crees que pueden tener ese rol más activo, ¿no? Porque en general, Pues, vamos, yo como consumidor soy absolutamente pasivo, ¿no? Que es, bueno, pues de las opciones que hay. Pues mira, antes estábamos hablando, y le voy a dejar a ella, porque tiene un proyecto, sí, ¿no? Que es muy interesante y que creo que además da respuesta a esta participación de los clientes. O sea, aquí Que veníamos hablábamos hablando antes. Al final, la clave también está en la innovación.
Sí. Entonces, innovar y proponer nuevas soluciones a los clientes para engancharles y que no sean pasivos, José, creo que es algo, o sea, creemos que lo estábamos hablando de algo antes que es relevante. Lo que había comentado con Ramón es que en Repsol pues teníamos una solución para todo el tema de gestión de la energía dentro de los hogares, que también queríamos para ver cómo era la mejor manera de poder sacarle partido, ¿no? Y que llegara antes al consumidor, pues vimos que la mejor manera de ponerlo en el mercado era vendiéndole esta tecnología a una startup, que se llama Smartkia, y a través de esta startup poder llegar mejor a clientes y, bueno, poder instalar este tipo de soluciones en el que el consumidor pueda gestionar su energía, viendo, pues eso, a qué quiere dedicar la energía dentro de casa o cuál es su modo de vida, ¿no? Para de esa manera evaluar cómo optimizar mejor y ahorrar, porque al final el cliente, no nos engañemos, siempre queremos optimizar nuestros ahorros, pues puede ser una manera. O sea que al final yo creo que, gracias Ramón por darme pie con esto, pero que la clave intrínsecamente creo que es la innovación, o sea, ofrecer cosas nuevas que sean atractivas y que puedan mejorar, que sea un win-win para todos. Y luego hay otro punto que es la regulación. Por ejemplo, la figura del agregador de la demanda, que es una figura que lleva demandando lo que es el sector los últimos, no sé, 3-4 años, iba a entrar en el 23, iba a entrar en el 24, iba a entrar en el 20... Bueno, y realmente no sé cuándo va a entrar. Eso permitiría a agentes que no fueran comercializadores realmente agregar generación distribuida en hogares o en industrias y ponerla a disposición del mercado. Y eso, la regulación debe acelerar. Voy a cambiar un pelín de término. Sí, voy a enganchar la que has utilizado de datos. Sí. Porque las tecnologías digitales, gracias, nos empoderan a todos, nos convierten en superempleados, superconsumidores o superpersonas. Y os quiero dar un ejemplo de un compañero y una compañera, un equipo de 2 personas que participaron en un programa de capacitación digital. Es decir, les estábamos ayudando a visualizar datos de forma diferente con Power BI. Se hicieron un programa de estas características y ellos están en la actividad de Energy Park. Y bueno, pues en su día a día, gracias a este curso, pues pudieron proponer un proyecto que a día de hoy está ahorrando millones de euros a la compañía. Creo que la tecnología digital nos está empoderando a todos, así que tenemos la oportunidad de ser súper proactivos, de generar ahorros, que el propio director general se enorgullece de lo que están consiguiendo empleados y que lo tenemos en nuestras manos, ¿no? Así que tenemos que sacar esa proactividad porque la verdad que lo que nos da la data nos está dando un superpoder que hay que aprovechar. Sí, absolutamente, sí, sí. Y yo voy a volver a cambiar de tercio. Perfecto. y creo que es fundamental 2 cosas. Uno es el tema del almacenamiento. O sea, no tienen las renovables sin almacenamiento, bueno, pues de nuevo, no va a suceder. Y se habla mucho del tema de baterías, etcétera, pero quiero destacar que se están desarrollando tecnologías de almacenamiento muy diversas, que no son solo baterías. Hay tecnologías de aire comprimido, de fluidos densos, de bombeo de fluidos densos, de almacenamiento por gravedad, que se están viendo ya ejemplos y pilotos en el mundo de eso. Y luego también quería destacar las nuevas fuentes renovables. Con esto quiero hablar un poco por mi pasado, que le comentaba antes, de la nueva geotermia, que es básicamente, la geotermia es conocida, pero solo ocurre en determinados lugares específicos en el mundo y realmente ahora hay un boom también de desarrollo de nuevas tecnologías, que muchas de las personas que lo hacen vienen del oil and gas, en perforación, en well completion, que la verdad es que nunca sé cómo se dice en castellano, pero básicamente bueno, todo el tema de tecnología de pozo, que a lo mejor en el futuro, porque todavía está muy inmaduro, permitirán que la geotermia sea una realidad también en aquellos lugares que en principio no tienen las condiciones naturales para ello. Entonces yo creo que almacenamiento y nuevas fuentes renovables. ¿Tiene de Pestáis, ese es un eje de exploración o todavía no? Es un eje de exploración. Vale. Muy bien.
Ahora me gustaría, os voy a hacer alguna pregunta más, no tan específica a cada una de vosotras y Ramón, ¿eh? Porque al final en vuestras empresas estamos en medio de la transición energética, ¿no? Y os ha pillado a todas vuestras empresas pues con un pie en las energías tradicionales y por otro lado desarrollando las nuevas, ¿no? Entonces, por ejemplo, me gustaría ver, bueno, Estela y Sandra, como responsables de la innovación abierta, ¿no? Me gustaría que nos contarais algo, ¿no? De qué están haciendo vuestras empresas en este mundo de la innovación abierta, ¿no? Que al final, bueno, pues busca relacionarse mucho con startups que puedan tener tecnologías interesantes para nosotros o con empresas, con otro tipo de empresas. Es decir, ¿qué estáis haciendo en lo relativo a innovación abierta? Mueve, Repsol mueve para, bueno, aprovechar, ¿no? Todas las oportunidades que la transición energética afronta y en aquello donde todavía no tengáis respuesta, buscar esa respuesta por ahí fuera, ¿no? Pues, si ¿Quieres empezar? Como veis, nos llevamos súper bien. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Vale, pues bueno, pues nosotros nos vemos en la compañía que queremos ser un multiplicador, un múltiplo para todos los compañeros y compañeras. Y ese múltiplo tiene dos variables. Entonces, lo que aportamos en innovación abierta es, bien, nuevas capacidades tecnológicas. Yo estoy en innovación abierta digital, entonces quiero ayudar a mis compañeros, porque estoy dentro de la tecnológica, a que puedan adquirir esas capacidades nuevas que en nuestro mundo digital es cada día. Y por otro lado, que esto va hacia toda la compañía, nuevas funcionalidades, nuevas formas de trabajar, nuevas optimizaciones. Tiene que haber un caso de negocio. Entonces, ninguna de las dos variables puede ser cero. Tengo que aportar una nueva tecnología y tengo que aportar un caso de negocio. Así que eso nos hace estar al día de la estrategia, porque además nos gusta. Y no, bueno, pues propio equipo, los de innovación, una característica que tenemos que somos motivados. Tenemos que estar No muy puede ser de otra motivados para superar todas las barreras que tenemos en las grandes corporaciones hacia la innovación. Total. Entonces, ¿cómo nos motivamos nosotros? Pues vemos esa estrategia de la compañía, nos imaginamos ya el potencial escalado y empezamos a contar esa historia y la terminamos de construir junto con los negocios que tienen también más ese día a día. Eso nos ayuda a sacar el caso de negocio, a que nuestros compañeros que estén en el día a día digan, wow, pues vamos a trabajar esto juntos y puedan dedicar ese extra a los proyectos de innovación, que si no, pues es verdad que es muy difícil y que necesitamos el compromiso de las personas. Ejemplos, pues en tecnologías digitales estamos mirando tecnología cuántica. ¿Cómo puede la tecnología cuántica ayudarnos? Pues, por ejemplo, Moeve tiene un negocio de química pues muy importante. Y además me encanta este ejemplo porque la persona que más me ayuda en química es que esto no va de edad, ¿no? Es una persona que se está a punto de jubilar y es la persona que más está ilusionada en aprender de esta tecnología. Me encanta este ejemplo. Y A mí también, por lo que me... Sí, son las ganas de aprender, ¿no? De cada persona y eso no tiene edad y cómo nos podemos transformar. Y nosotros pues estamos ayudando a cómo la experimentación, cómo trabajar con algoritmos el diseño de moléculas, ¿no? Y eso es súper importante. También trading, ¿no? La compañía tiene una actividad de trading, que bien que en la cuántica se empezó a trabajar en la banca, con lo cual la tecnología, pues ya los compañeros, los tecnólogos en Quantum ya tenían casos desde 2019, 2018 que estaban ayudando a la banca y que nosotros cuando hemos incorporado los estudios y los pilotos con esta tecnología, pues ya la contraparte entendía bastante de la problemática o los retos que nos podíamos encontrar. Así que, como en el sector energético podemos aplicar innovaciones que a lo mejor en la banca o en seguros, por las características de cada sector, ya han vivido antes, nos viene muy bien porque lo decía al principio de esta mañana, ya no me acuerdo a qué hora, lo importante es adaptarse, la agilidad de adopción. Esa es la misión que tenemos en innovación, que Moeve sea
Moeve y Repsol a la vez, que seamos de las primeras empresas energéticas en adaptar tecnología nueva, ¿no? Sí. Pues lo que dice Estela es verdad, somos motivados y además el ejemplo que os pongo es, bueno, nosotros en Innovación Abierta trabajamos en el Centro Tecnológico de Repsol en Móstoles. Trabajamos de la mano de los científicos para ellos evalúan la parte técnica de las soluciones que traemos. Pero esto ha sido un cambio cultural. Al principio, cuando, sabéis, la innovación abierta, traemos innovación de fuera para complementar los proyectos internos y ayudar a impulsarlos. Que un grupo de gente viniera, mira, he encontrado esto, a los científicos de Repsol, decían, ¿quién lo va a hacer mejor que yo? Si al final soy un científico que está aquí en el centro tecnológico, entonces, claro, había que virar sí, tú lo haces muy bien, pero a lo mejor con un tercero más ágil podemos llegar más rápido y acelerar los proyectos nuestros. Ahora ya eso ha cambiado y son los propios científicos que nos dicen, oye, he encontrado esta startup, ayúdame a ver cómo podemos integrar un proyecto con ellos para poder acelerar un proyecto. Y pues al final, adaptándonos, viendo cómo adaptar estos programas, tenemos un programa de pilotos, se llama IDEAction, que es un programa para pilotar tecnologías en un corto espacio de tiempo, 5 o 6 meses, 50.000 euros por piloto, y bueno, pues nos ayuda a acelerar tecnologías, lo he dicho muchas veces, desde Innovación Abierta somos tan motivados que decimos que todos son exitosos, porque si al final la tecnología ha fallado, pues hemos fallado rápido y barato. Entonces, ese es un tipo de herramienta que tenemos para acercar la innovación a Repsol. Y luego ya, pues... y desde tu experiencia de All for Zero... ¿no? Justo iba a decir, si ya la hemos motivado intentando convencer a una corporación, pues decimos, venga, pues a 4. Sí. Y entonces hemos creado All for Zero, que lo que hace al final es unirnos para ver qué otras tecnologías, porque al final los sectores industriales tenemos muchos puntos en común. Cuando decidimos unirnos y dijimos, venga, ¿qué retos tenemos todos para poder abordar? Pues así de primeras nos salieron casi 50 retos que eran comunes. Tema de captura de CO2, tema de hidrógenos renovables, el agua, que todavía no lo hemos tocado y seguro que es algo que al final acabamos hablando también porque es muy relevante. Y entonces, bueno, pues decidimos que si nos uníamos y los grandes retos que tenemos para poder poner infraestructuras, para poder probar, porque muchas veces las pymes, las startups no tienen esa infraestructura, aunque tienen la agilidad, pues podríamos agilizar también o acelerar el encontrar esas soluciones a través de testeos y pilotando y validando y escalando las tecnologías para que en un futuro nos puedan servir a todos los sectores. O sea, al final tenemos un amplio abanico de posibilidades. Luego tenemos, bueno, la parte de inversión en startups, ¿no? Que eso también es acelerar la innovación trayéndola a Repsol y bueno, yo creo que variando todas esto es el modelo de innovación que se basa en... ¿Cuántos años lleváis ya con el Hub? El Hub en septiembre hizo un año, o sea que todavía somos bebés. Bueno, pero contentos con este. Sí, la verdad es que hicimos una open call y una llamada, ¿no? Para las soluciones, los retos que os comentaba. Creo que el único que no he dicho antes era el de economía circular. Pues, y el uso de CO2 para SAF y para mineralización. Lanzamos un reto, una open call para startups, pymes y centros de investigación y recibimos 186 propuestas que, bueno, es verdad que estamos contentos porque All for Zero no tiene marca, o sea, están haciendo, tenemos marca los que estamos detrás, pero All for Zero, bueno, pues está labrando así su sitio. Y bueno, pues al final de ahí hemos conseguido, de las 186, 2/3 eran nacionales, 1/3 internacional, entonces bueno, pues al final también hemos tenido ese tirón y ahí ahora estamos tratando hemos seleccionado 12 soluciones como las más prometedoras con las que empezar a pilotar y estamos ahora, pues es que también es como una startup, hemos tenido que crear los nuevos acuerdos, los nuevos procedimientos, los nuevos NDAs y estamos tratando de agilizar esa parte. O sea, al final la colaboración entre empresas es súper importante. Mueve también lo tiene con Patio, o sea, al final, ¿no? Nos agrupamos para poder impulsar cosas que solos es mucho más complicado. Sin duda, sí. Ramón, sí. ¿Por qué en Capital Energy decidís, ¿no? que parte de este avanzar en
tema de la transición energética, Kinevos como un spin-off y no desde dentro. Bueno, yo creo que es la cristalización de la estrategia que visualizamos hace 5 años, ¿no? Nosotros nos incorporamos a Capital, montamos lo que es el Departamento de Digitalización y Sostenibilidad, que iba acompañando el crecimiento de Capital, aportando esas capacidades digitales y esos habilitadores tecnológicos. Entonces, llegado un momento, creemos que la digitalización y la sostenibilidad no es un soporte de negocio, es que puede ser negocio por sí mismo, ¿no? Entonces nace Kinevos y nace apalancado una serie de puntos que acaban de salir sobre la mesa. En primer lugar, la coinnovación. Creo que eso es súper importante, o sea, no va de innovar, o nuestros tecnólogos que son muy listos, ¿no? que llevan toda la vida, evidentemente tienen un conocimiento brutal, pero es que el conocimiento por mera estadística hay mucho más fuera que dentro, con lo cual va un tema va de generar un ecosistema. En este ecosistema también tienen cabida las startups, lógicamente, probablemente porque ellos tengan formas de aplicar la tecnología de manera diferente, o modelos de negocio que son más disruptivos, pues porque no tengan un histórico que llevamos todos nosotros detrás bastante grande y que nos hacen a veces ver las cosas de una manera determinada, ¿no? Entran también los centros tecnológicos. Jolín, qué mejor manera que asociarte con gente que esté investigando sobre temas totalmente incipientes, que probablemente estén en el edge, pero que van a llegar, ¿no? Entonces, esa coinnovación es uno de nuestros pilares. Otro de los grandes pilares es el disponer de infraestructura. El estar anclados con una empresa como Capital, pues nos permite tener laboratorios a escala real. Es decir, yo puedo probar tecnología en una infraestructura de generación renovable para la gestión de la energía, y de hecho lo hemos hecho, ¿no? Proyectos que nosotros hemos hecho que probablemente nos han llevado hasta aquí, que han recibido premios, pues, como el Retina, ¿no? Un premio a la innovación tecnológica de una solución de gestión de la energía basada en un almacenamiento en la gestión de una inteligencia artificial para hacer toda la parte de la gestión de la energía y la propia gestión del almacenamiento, que además es un almacenamiento hecho con baterías de segunda vida multimarca. O sea, es decir, bueno, pues el disponer de esas infraestructuras donde testar rápidamente un producto, pues nos ha llevado hasta aquí. Y luego, pues, el último punto, ¿no? La digitalización y la sostenibilidad entendidas como negocio. Tenemos la suerte de que no nacemos sin productos o sin tecnología. Nosotros nacemos con un conocimiento del sector energético bastante grande, lo que nos permite conocer precisamente los retos y además haber desarrollado durante estos 5 años soluciones que han acelerado a Capital Energy, ¿no? Y estas soluciones, primero, tienen un encaje seguro, porque ya nacemos con una prueba de concepto en nuestra propia compañía, en empresas que hasta ahora han sido competencia, pero que, bueno, no pasa nada, podemos desplegar nuestra tecnología. No. Para Kinevos no son competencia, oye, no podemos desplegar nuestra tecnología en estas terceras compañías y apalancarnos en estos productos. Hay productos que van desde soluciones de ciberseguridad y acceso remoto para terceros en instalaciones que están operadas a distancia, soluciones que van para acelerar problemas de permitting o problemas de gestión de terrenos, que es otro de los grandes puntos y cuellos de botella que no se han tocado para desplegar infraestructura, o aplicación de tecnología real, como puede ser tecnologías de teledetección y tecnologías satelitales para hacer negocio y para acelerar negocios, cosas que llevamos haciendo en Capital durante los últimos 5 años y que realmente cuando miras hacia afuera no es tan común. Y a lo mejor en el sector energético es más común, pero te vas en sectores industriales más pesados y no es común, ¿no? Es decir, en el sector energético yo creo que la digitalización sí que ha llegado con fuerza para quedarse, pero porque no nos queda más remedio para tratar de manejar la complejidad que tenemos. Pero en otros sectores la penetración de la digitalización de verdad no es tan relevante. Mira, un ejemplo, yo tengo un compañero que tiene una empresa de inteligencia artificial, bueno, un gran conocido, ¿no? Que tiene una solución de inteligencia artificial en su sector brutal. Y cuando el otro día estaba hablando con él, le decía, ¿y qué estáis haciendo? Me decía, bueno, pues es que realmente estamos haciendo cuadros de mando de data. Digo, pero con una solución como la que tenéis, es que es lo que nos están demandando. Yeah. Claro, parece que está todo aquí cuando hablamos de... Pero realmente lo que está implantado en la empresa real es mucho menos de lo que nos gustaría. Y creo que ahí tenemos mucho recorrido. Eso es lo que nos ha llevado a nosotros a lanzar Kinevos. Antes, se me ocurren muchas otras preguntas, pero me interesaría, y creo que es mucho más interesante, ¿no? El que seguro tenéis preguntas para hacer a este panel, pero antes quería preguntar a Ángela, hace relativamente poco comunicasteis, ¿no? Que me llamó la atención
estáis construyendo un parque solar de manera automatizada, ¿no? Bueno, voy a matizar. No, voy a matizar. Lo que estamos haciendo, como he dicho antes, hay problemas a la hora de acelerar el despliegue de energías renovables, y uno de ellos también es, falta de mano de obra, pero sobre todo estamos pensando cómo acelerar o cómo hacer más megavatios con las personas que ya tenemos. Con esas mismas personas, cómo puedo multiplicar el número de megavatios que yo puedo instalar. Y lo que estamos haciendo es básicamente un piloto en una operación real. Hay una planta ahora mismo en Valladolid en construcción, y dentro de esa planta estamos haciendo un piloto de 3 megavatios con una tecnología de automatización, que básicamente lo que hace es preensamblar la estructura solar y eso como una especie de fábrica móvil, y luego esa estructura solar preensamblada se posiciona en campo con un rover. Aparte de, obviamente nuestro objetivo es mejorar la eficiencia, pero aparte de mejorar la eficiencia también estamos mejorando la seguridad de los trabajadores, porque por ejemplo, una viga de una estructura solar son 100 kilos, cada panel pesa 30, cuando subes uno está bien, cuando subes 100 lo mismo ya empieza a ser un problema. Y realmente hay una tendencia en el sector renovable hacia buscar tecnologías de automatización, ya sea en este caso hardware, por así decir, o software, y combinaciones de ambas. Entonces, bueno, es nuestro primer piloto que, tal cual estoy hablando en este momento, está funcionando en Valladolid. O sea, está ahora mismo poniendo paneles en Valladolid. De hecho, si no estoy allí es porque estoy aquí con vosotros. Y es nuestro primer piloto, pero lógicamente esto está dentro de la estrategia de la compañía y no se va a quedar ahí. Vamos a continuar probando mucho más. Interesante. Muy bien. Pues yo creo que lo que tiene sentido es ahora pasaros el turno. Sí, muy bien. Vale, repetiré la pregunta como luego esto, como sabéis, se graba, pues para que quede reflejado esta pregunta, sí. Bueno, primero que nada, muchas gracias por el espacio. Creo que es importante que podamos tener estos foros y rebotar ideas. Creo que se ha hablado mucho de lo que es el despliegue de la energía, de cómo hacemos la transición de fósil a renovable, cuál es el mix. Dieron en el punto de la regulación, dieron en el punto de... Al final, mucho podemos hacer desde la parte privada, pero también la parte pública tiene que poner de su lado. Sabemos cómo está la parte de generación y de solicitudes de puntos. Todos los primeros de mes estamos todos así y no hay nada. Y eso es lo que siempre pasa. Y lo que quiero ahorita es poner el foco en lo que es el consumo o la demanda. Porque hablamos mucho de generación, de que hay que producir, pero al final del día, que dio Sandra en el punto de cómo un retail residencial puede ver su consumo y cómo lo gestiona. Pero al final del día, cada puntico de eso, y ya no nada más de lo residencial, pasando a comercial, industrial, va a tener un consumo brutal en los próximos años. ¿Cómo podemos hacer o cómo prevén ustedes, poniendo el foco 2030, titulares y cómo estamos viendo el futuro, que va a ser esa solución tanto en España como a nivel global, como lo queramos enfocar, de que la parte de consumo es algo muy crítico, porque como vemos lo que pasa en California, lo que está pasando ahorita, la curva de Pato, la famosa curva de Pato, cómo podemos lograr para voltear ese esquema que están viendo en la parte de innovación, que están viendo en la parte de despliegue de energía, que están viendo en la parte de gestión de la energía, para que en el futuro no sea un problema de que tengamos generación brutal durante el día y en la noche los precios se disparan y no tenemos cómo solucionarlo y tenemos que recurrir a fuentes fósiles o fuentes muy caras, que es lo que al final te revienta en el mercado. Y cómo podemos hacer para que podamos entre todos conseguir esa solución. Creo que si intento repetirlo va a quedar mucho peor. Espero que se oiga. Muy bien. ¿Quién quiere responder? Bueno, pues voy a empezar yo. Efectivamente,
Creo que es importante recordar que la transición energética es cosa de todos. No es solo la industria, no es solo las energéticas, es cosa de todos a nivel individual, a nivel consumidor. Y lógicamente yo creo que hay una falta de incentivo muchas veces y también un poco de concienciación a la sociedad sobre por qué tienen que cambiar su caldera de gas a un termoeléctrico o cuáles son las bondades de un coche eléctrico. Pero bueno, como empresa, ¿qué estamos haciendo? Pues, por ejemplo, pues proyectos movilidad sostenible, proyectos a veces que estamos participando con fondos públicos para desarrollo de nuevas soluciones de movilidad sostenible que hagan que la movilidad sostenible sea sostenible de verdad para los consumidores que puedan acceder a ella de forma fácil. Ese es uno de los ejemplos, pero lógicamente dentro de la empresa hay muchos y seguro que mis compañeros tienen más. Sí. Ahí también comentar para la parte de concienciación, yo creo que los proyectos, cómo se están abordando en energía, también están cambiando y el impacto social es algo que se está teniendo muchísimo en cuenta, mucho más que antes. Cuando hablamos de desarrollar un proyecto sostenible, ya no es solo desarrolla un proyecto sostenible que da a una industria o que esa industria es cerca, sino que también queremos impactar en la región donde estamos, queremos formar en nuevas habilidades, queremos generar empleo sostenible, con lo cual es para nosotros una bonita responsabilidad que esa transición energética pues venga acompañada también de actividades que ayuden también a las personas a transformarse y nuestros proyectos ya no van solo un proyecto de energía de te entrego X megavatios sostenibles, sino que van también acompañados cómo podemos acercar nuestras infraestructuras a la sociedad, que antes no se hacía tanto, ¿no? Y esa es una línea y yo creo que bueno, pues el ejemplo de California nos da ejemplos de qué tenemos que evitar y cómo podemos mejorarlo, o sea, que no partimos de algo que no haya ocurrido, sino que se puede analizar e intentar evitarlo, ¿no? Pues aquel error es el error de verdad del que no se aprende, ¿no? Entonces yo creo que ahí pues partimos con una ventaja y bueno, pues empresas, yo vengo también de Nagas como Ramón, Red Eléctrica, tienen la palabra garantía de suministro en el ADN. Total. ¿Te acuerdas? Sí. Todavía me acuerdo, garantía de suministro en el ADN en España, ¿no? Entonces bueno, pues esperemos que nosotros tengamos un contexto que nos ayude, que no nos dé estos eventos, ¿no?, que comentabas. O sea, al final venimos hablando todo el rato, ¿no?, del almacenamiento, pero hasta que el almacenamiento energético que puede venir de muchas maneras, y el hidrógeno verde puede ser un almacenamiento energético, el biogás también, pero mientras eso todavía no termina de llegar, sí que pensando en el consumidor y lo que decimos, ¿no?, cómo poder aprovechar los picos de energía, sí que se ofrecen soluciones, por ejemplo, en Repsol sí que ofrece lo que se llaman baterías virtuales, de tal manera que si tú tienes placas, generas mucha energía en verano, se te va acumulando en esa batería virtual para que tú lo vayas luego gastando durante el invierno. Entonces, son soluciones que, bueno, sí que al consumidor le pueden facilitar el querer adoptar ese tipo de tecnologías mientras llega el almacenamiento físico, que es más complicado. Al final yo creo que también va por inversión en infraestructuras. O sea, es decir, hasta que nosotros no tengamos una red de distribución que realmente sea bidireccional y que realmente esté digitalizada y soporte la entrada y salida de energía, pues la participación del consumidor va a ser pasiva, ¿no? Va también del tema de incrementar la demanda, que es uno de los temas que hemos tocado antes. Dices, tú miras el mix energético, hay un 30% que se destina a generación eléctrica, hay un 30% que es industria y un 30% más o menos, y un 30% que es transporte. Claro, la electrificación de sectores que son intensivos en energía, pero que no provienen de energía eléctrica, lo que va a hacer es aumentar la curva. Con lo cual, si aumenta la demanda, posiblemente estas curvas de pato que se ven, pues no sucederán. Hay otro punto relativo que es cómo participamos nosotros como clientes. Oye, pues si existen estas redes bidireccionales, podremos no solo mediante una batería virtual
y sin distorsionar lo que es la red de distribución, que es otro de los puntos importantes, ¿no? El balanceo de la red de distribución, tanto evacuar nuestra propia energía, o sea, suministrar energía, convertirnos en suministradores, como recepcionarla, o integrar el vehículo eléctrico como almacenamiento virtual de energía. Oye, tú llevas una batería, si realmente se produce la electrificación del sector de transporte, todo el mundo va a llevar una batería en su asiento que puede cargar y descargar en un momento determinado en función de las necesidades del sistema. Entonces yo creo que va por un tema de inversión en infraestructura, por un tema de electrificación y aumento de la demanda, y luego por un tema también, y yo insisto en la regulación, ¿no? Que posiblemente el mercado marginalista, o como ahora está concebido, ¿no? que marca los precios de la energía, no esté incentivando en cierta medida el desarrollo de otro tipo de tecnologías de generación. Y esto es claramente, o sea, la solar ahora mismo la instalación de energía basada en tecnología solar está completamente desincentivada, porque los PPAs a largo plazo de energía solar, dado que producen exactamente en los mismos periodos de tiempo, están cerca de cero. Entonces, nadie va a invertir. O sea, a día de hoy, como está el mercado, oye, es que no salen los números, ¿vale? Eso también es un tema importante. Muy bien. Gracias. Gracias. Miguel. A mí me gustaría saber, si tuvierais una varita mágica, ¿qué preconcepción os gustaría borrar del cerebro de la gente, ¿no? ¿Hay algo que sea consumidor final o de más empresa industrial? No sé si es, pero sé, la nuclear es mala, o es que da igual porque al final todos son impuestos, ¿no? O sea, esa cosa que es como la típica batalla que siempre vivís, que esto es de pura percepción, o sea, no es un reto técnico, no es un reto de dinero, es un reto más de percepción, ¿no? A ver, al final, a mí me gustaría que la industria se viera, primero, como que se está invirtiendo en proyectos, en innovación y en proyectos encaminados a la transición energética, lo decía antes muy bien Estela, toda la parte social, y también como marcas empleadoras de calidad. O sea, al final la industria genera empleo y genera empleo de calidad. Entonces sí que me gustaría que se demonizara, ¿no? Esa de las energéticas somos las malas. Eso yo creo que sería... Coincido. Sí, ese cambio de percepción es súper importante para nosotros. La transición no es algo que podamos hacer de la noche a la mañana, ni nosotros ni nuestros clientes. Entonces, tenemos que ir un poco a la par, ¿no? Es cierto que en esto del huevo y la gallina, quien lo hace primero, pues, por ejemplo, desde Moeve, pues vamos a construir proyectos en los que ya nos gustaría tener más demanda asegurada de energía sostenible, pero lo vamos a hacer y hay que bailar un poco pues en esa balanza de los tiempos que se necesitan para cambiar, que no es... O sea, hay infraestructura, como decía muy bien Ramón antes, que tenemos un pasado, ¿no? Entonces hay una infraestructura que además no es solo nuestro sector, está la banca financiando, con lo cual no se puede cambiar, pues esto ya no existe, ahora solo hay solar en el mundo, ¿no? No se puede transicionar, se está haciendo todo lo rápido que se puede para que sea justa para todos, ¿no? Se habla de una transición justa para todos. Sí, energéticas buenas. Pues yo creo que voy en la línea porque, y sobre todo no solo buenas, sino a veces está esta concepción de que somos todopoderosas, es decir, tenemos recursos ilimitados para hacer todo lo que queramos y que todas las tecnologías funcionan, que ese es otro mito, no, si esto no funciona es porque no se ha intentado suficiente. No, a ver, quiero decir, lo primero, los recursos nunca son ilimitados, ni siquiera para las grandes empresas, ni siquiera en innovación. No, innovación menos. Somos, como digo yo, los pobres de la empresa, y luchamos contra viento y marea con esos fondos que tenemos para realmente hacer proyectos que puedan cambiar un poco, mejorar y fomentar esa transición energética. Y como digo, es cosa de todos, no solo somos nosotros aquí remando, sino que debería ser algo generalizado. Estupendo. ¿Hay tiempo para una última pregunta, Ramón? Hola. Bueno, gracias por la organización y a todos los ponentes. Me gustaría poner foco en la pregunta en el cómo, ¿vale? Que habéis dicho antes, ¿vale? Entonces, este país, casi el 70% del PIB son pymes. Y aquí estáis los que marcáis el qué, ¿eh? Entonces, la pregunta que os haría es, ¿qué estáis haciendo vosotros
para ayudar al ecosistema de la gente que está por debajo de vosotros? Habéis hablado del problema de mano Sí. de obra, pero yo la sensación que tengo es que se os llena la boca y no hacéis nada por lo que está pasando en el ecosistema más concreto, ¿vale? Gente que tiene otros skills y otra cosa, este lenguaje ni lo entienden, ¿eh? Entonces, ¿qué estáis haciendo para que eso cambie? Pues, Venga, Bueno, Ramón, luego te cojo venga. el guante. o sea, ahí hablas mucho de la parte de sostenibilidad y de la parte social de sostenibilidad, bajo mi perspectiva, ¿no? Y creo que la parte de realmente la sostenibilidad no debe ser un... O sea, hay que llevarla a término y hay que meterla en la estrategia corporativa. Por ejemplo, y claros ejemplos, ¿no? Nosotros desarrollamos para desplegar nuestras infraestructuras, desarrollamos lo que se denomina el proyecto Territorios. El proyecto Territorios se basa fundamentalmente en que el 1% del CAPEX que nosotros invertimos en cualquier territorio lo revertimos al propio territorio. ¿Y cómo lo revertimos? Lo revertimos en primer lugar, lógicamente, como esto va dentro de toda la estrategia de ESG, tiene una parte de gobierno que es, oye, no se pueden hacer proyectos, pues yo qué sé, no podemos pagar los abonos del Numancia, ¿no? Pues vamos a poner un claro ejemplo, ¿no? Al ayuntamiento de turno. Eso no se puede hacer, ¿no? Tienen que estar enclavados una serie de pilares estratégicos que están dentro de la compañía, pero que revertimos. ¿Qué revertimos? Revertimos en formación. Es decir, nosotros hemos montado cursos de formación de digitalización en territorios perdidos entiéndeme, en entornos rurales, no voy a decir perdidos de la mano yo, en entornos rurales. Hemos invertido en la parte de, desarrollar plantas de autoconsumo para ayuntamientos dentro de este marco del programa Territorios. Es decir, al final es el 1% del CAPEX que invertimos y el 1% del OPEX que resultante durante los siguientes 25 años lo tenemos que revertir en proyectos de impacto para el territorio en el que estamos, ¿vale? Sin perder la perspectiva de que ya de per se yo desarrollar un centro de procesamiento de datos, y no por no remitirme a temas como es una infraestructura de generación renovable, sino un centro de procesamiento de datos, por ejemplo, como puede ser en el pueblo de mi mujer, que es Calatayud, en Zaragoza, que es uno de los que está promocionando Vox2Bit, va a generar empleo. Y no solo va a generar empleo, sino que va a traer industria, ¿no? Eso también no hay que perderlo de vista, eso es desarrollo local. Entonces, integrar esa perspectiva dentro de lo que es la estrategia corporativa de las energéticas, que no son tan malas, y que es otro de los grandes mitos que yo creo que habría que desterrar, que las energéticas no son malas, ni ganan tanto dinero, porque la parte de la tarifa, que es lo que percibe el cliente final, tendrías que desagregar esa tarifa, que para mí fue una asignatura de un curso que realicé para entender bien cómo es la tarifa eléctrica, ¿no? Creo que es importante, ¿vale? Y son cosas más mundanas, ¿eh? Formación a gente que, tú bien lo has dicho, o sea, formación, acercar la tecnología, adaptarnos realmente a sus necesidades e invertir donde nosotros estamos desarrollando. Creo que son temas muy importantes. Un claro ejemplo, nosotros. Sí, da tiempo para para acabar a tiempo, si queréis responder alguna de vosotras. Sí. Estela, tenía muchas ganas. Sí, es que el lunes estábamos hablando de cómo podíamos mejorar el desarrollo digital en pymes y en la compañía tenemos en inteligencia artificial el dato, cuando os comentaba el caso de visualización de datos, era una persona que no tenía skills digitales. Con nuestros científicos de datos se han desarrollado más de 100 algoritmos de Machine Learning que están generando muchísima optimización. O sea, la IA es un business as usual en Moeve. Entonces, estábamos viendo cómo paquetizar estas soluciones y poder colaborar con las pymes en servicios, no solo dar un producto de energía, sino que también nos ayudaría a nosotros a descomoditizar la energía. La energía es una commodity, entonces se compite en precio y tenemos que, a través de servicios, como descomoditizar. Si a la vez podemos ayudar a las pymes en poner a disposición estas capacidades digitales, que a nosotros es lo que mejor, una de las cosas que muy bien nos está funcionando para desarrollar nuevos proyectos. Estas capacidades ya no solo es desplegar tecnología, es hacer gestión del cambio, es capacitar a los empleados, pues creemos que podemos hacer un buen tándem, ¿no? Entonces, es que justo el mismo estábamos diciendo, vamos a ver, efectivamente, el 70%, 80% de las empresas en España son pymes y no nos podemos olvidar de ellas. Entonces, a lo mejor el algoritmo tal y como lo tenemos por una gran corporación, no, habrá que adaptarlo, a lo mejor hacer una versión más lite para que pueda escalar, ¿no? Porque era poco, pues hay que ver que no sea todo ad hoc, ¿no? Para cada empresa, sino que podamos ver cómo podemos generar un producto que sea útil para la diversidad de las pymes, que ahí está el reto. Pero
Vamos, nos gusta como reto y es una de las líneas que tenemos de crecimiento en 2025, esa colaboración con pymes, así que espero que en el perro y la galleta de 2025, José, cuando nos invites, pueda decir algún ejemplo concreto. ¿Puedo añadir? Sí. Un minuto. Comentarte, por ejemplo, cuando hablábamos del Forsiro, que así ahí somos no solo una, sino muchas corporaciones unidas, realmente cuando montábamos el por qué hacer esto, nuestro argumento era y es el tejido empresarial en España, la mayoría son pymes, y estas pymes no tienen muchas veces la capacidad de I+D, o sea, de tener instalaciones donde probar. ¿Qué podemos hacer nosotros? Poner al servicio de estas pymes, no solo startups, nuestras infraestructuras para probar. Y así poder tener un lugar sin tener que la pyme hacer esa inversión en una infraestructura, pues por lo menos las nuestras ya existentes. Entonces, bueno, es verdad que la colaboración, además, gran corporación pyme, yo creo que sí que se da más a nivel local, donde tenemos los complejos, ¿no?, industriales, que ahí al final sí que se da mucho trabajo a todas las pymes que rodean pues, los entornos Tarragona, Puertollano, tal, pero que esta es otra cosa más para poder ayudarlas a impulsar y probar en sitios donde ellos no tienen esa infraestructura. Pues no hay tiempo para más. Ángela, Estela, Sandra, Ramón, muchas gracias por venir. Muchas gracias, José. Muchas gracias, ha sido una delicia escucharos. Muchas gracias por compartir vuestro conocimiento y experiencia. A Foro de Foros, otra vez, muchas gracias por organizar esto. Y también a todos vosotros, pues muchas gracias por venir. Espero que lo hayáis disfrutado y os esperamos en el próximo Innovation Talks.